Cuando pensamos en personajes que se quedaron por años en nuestra mente, en personajes que nos inspiraron en momentos difíciles y a los que quizá recurrimos cuando necesitamos un poco de inspiración, rara vez pensamos en esos que tenían todas las respuestas desde el principio y que no se cuestionaron nunca nada de lo que hacían. Pensamos en personajes que dudaron, que lucharon continuamente contra su propia naturaleza, contra sus debilidades y sus miedos. Pensamos en personajes que no solo pelean contra lo que hay fuera, sino también contra lo que llevan dentro de ellos, igual a como hacemos nosotros. Y ninguno de estos personajes existiría sin el conflicto narrativo del que te hablaré hoy. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué las hace realmente fantásticas. En este episodio te diré todo lo que necesitas saber del conflicto de hombre contra sí mismo. Te explicaré cómo funciona, por qué es tan importante y te daré ejemplos de cómo se ha usado en películas como Los Juegos del Hambre, Fight Club, Joker, Matrix y Rocky. Existe algo verdaderamente especial en el conflicto de hombre contra sí mismo. No solo porque es uno de los conflictos más utilizados en las historias, existiendo tanto en las enfocadas en un solo protagonista como en las de ensamble que manejan a múltiples protagonistas al mismo tiempo, sino también porque es uno de los conflictos más versátiles y efectivos a nivel de resonancia emocional, aunque es un conflicto muy difícil de hacer funcionar por sí mismo debido a la pasividad que puede llegar a imprimir en las historias si no se tiene cuidado. Cuando se usa junto con los otros 6 conflictos narrativos, pasa algo prácticamente mágico, donde es capaz de potenciar el conflicto con el que se use y llevar la historia al siguiente nivel. Es por esto mismo que podrás encontrar el conflicto de hombre contra sí mismo en la gran mayoría de los ejemplos de películas que te he dado en todos los episodios de esta temporada, porque mientras que los otros 6 conflictos se centran en la lucha contra lo externo, este es el único donde la lucha es interna, haciendo que sea el complemento perfecto para elevar a los protagonistas y darles una mayor dimensión, de forma que se sientan más complejos y por lo mismo más realistas, al mismo tiempo que más interesantes y dinámicos. Y no solo se usa con los protagonistas, puesto que hablamos de este conflicto cada vez que tenemos a un personaje luchando contra algún aspecto de sí mismo, expresándose cuando pelean contra sus impulsos, cuando pelean contra sus deseos, sus creencias, traumas, fallas de carácter o incluso contra su propia mente. Son luchas internas, donde el personaje está intentando decidir qué es lo correcto, quién es en realidad o cuál es la mejor manera de alcanzar sus objetivos. Digamos, solo para fines didácticos, que existen 2 formas de usar el conflicto de hombre contra sí mismo, ambos sirviendo casi siempre como una de las piezas angulares en el desarrollo del arco de personaje del protagonista, ambos en conjunción con los otros tipos de conflicto narrativo, aunque con fines ligeramente distintos. La primera es cuando se usa el conflicto de hombre contra sí mismo en deferencia de los otros conflictos narrativos. Aquí, el conflicto interno sirve para darle una mayor dimensión y profundidad al conflicto externo. Es en esta forma que puedes encontrar la mayoría de las historias, donde se hace uso de la internalidad del conflicto de hombre contra sí mismo para matizar, profundizar y complementar al conflicto externo que se quiere representar, justo como se hace en Los Juegos del Hambre, donde se presenta el conflicto de hombre contra sociedad con el Capitolio abusando de la gente de los distritos, pero uno que se complementa, se refuerza y se ancla con el conflicto interno de Katniss, con ella teniendo que luchar para no convertirse en lo que el Capitolio quiere que sea. Este conflicto se le presenta a la audiencia por primera vez en la escena previa al inicio de los Juegos del Hambre, cuando Katniss habla con Peeta y este le dice que sabe que pelear ha llegado al momento, pero que lo único que desea es que los juegos no lo cambien, transformándolo en alguien tan brutal como el Capitolio. Vemos la realización de este conflicto interno llevado por el conflicto de hombre contra sociedad, cuando el Capitolio les dice que solo puede haber un ganador y solo quedan Peeta y Katniss en los juegos. Es ahí que Katniss tiene que tomar una decisión, aceptar las reglas y matar a Peeta, convirtiéndose exactamente en el tipo de persona sin compasión que el Capitolio desea y sirviendo como parte del espectáculo, o dejar que Peeta la mate y volviéndose un mártir. También sirviendo como parte del espectáculo, Katniss decide volverse un mártir, pero no de la forma que el Capitolio desea. Vemos la conclusión del conflicto de hombre contra hombre cuando Katniss saca las frutas envenenadas
todas y se pone de acuerdo con Pita para comerlas al mismo tiempo, desafiando activamente al Capitolio al no darles ningún vencedor para sus juegos y exponiendo los juegos por lo que en verdad son. El Capitolio sabe que si muestra este tipo de conclusión quedarán expuestos por su crueldad ante todos los distritos, por lo que no les queda de otra que romper sus propias reglas y permitir que haya dos ganadores. Es un gran momento donde la resolución del conflicto de hombre contra sí mismo informa y afecta al conflicto externo de hombre contra sociedad. En Dune, mientras ocurren el resto de los conflictos externos, Paul Atreides tiene su propio conflicto de hombre contra sí mismo, donde se encuentra continuamente luchando con la idea de convertirse en el hombre que ve en sus visiones, sobre todo porque él sabe lo que traerá si lo hace. En Star Wars vemos a Luke luchando contra Darth Vader y contra el Imperio, pero también contra su propia oscuridad, una que consigue vencer cuando perdona a su padre y le ofrece la oportunidad de dejar atrás la oscuridad que lo ha consumido a él por tanto tiempo. En Matrix, Neo tiene que luchar contra la simulación y las máquinas que la crearon, pero también contra sus dudas sobre si es o no el elegido. Lo mismo pasa en Una aventura extraordinaria, donde Pi tiene que luchar contra todos los obstáculos que el entorno le arroja, pero también contra sus miedos, contra su soledad y su propio salvajismo manifestado de una forma bastante interesante. En Orgullo y Prejuicio, tanto el señor Darcy como Elizabeth tienen que luchar contra sus pensamientos limitantes si quieren terminar con el amor de su vida. Después de todo, no por nada tiene ese título. Y así como estas, existen muchas otras historias que hacen uso de este tipo de conflicto narrativo, usando el conflicto interno para realzar el conflicto externo. Y es que no por nada es la manera más usada del conflicto de hombre contra sí mismo. La segunda forma es menos común, también más difícil de usar, pero no tanto que sea extraño verla. Se guarda casi siempre para historias donde la trama no importa tanto como los personajes que le dan vida. Aquí, en primer y segundo lugar, está el protagonista en conflicto consigo mismo, siendo el foco principal de la narrativa. Y en tercer lugar, los otros tipos de conflicto que se hayan elegido entrelazar junto con este. Estos otros tipos de conflicto se utilizan con el fin de externalizar el viaje interno del protagonista. Esto es algo crítico, sin importar cuál de las dos formas del conflicto de hombre contra sí mismo se use, porque como el conflicto ocurre dentro de la mente de los personajes, es fundamental tener formas de expresarlo fuera, en forma de reacciones, acciones y decisiones, para que la audiencia pueda comprenderlo y seguir su evolución. Es aquí que entran películas como Joker, donde la mayor parte de los minutos se dedican a expresar cuál es el conflicto interno del protagonista, de qué forma va evolucionando y escalando, y cómo se está expresando externamente, ya sea como causa o, como se nos presenta en la película, como consecuencia. Spoilers de la película en 3, 2, 1. En Joker vemos una sociedad tan cruel y apática que raya en el surrealismo, donde valores básicos como la empatía y el respeto brillan por su ausencia, y aunque se puede argumentar que Arthur Fleck ya tenía bastantes problemas por sí mismo, no se puede negar que es la sociedad la que empuja su transformación al Arthur que vemos para el final. Dicho en otras palabras, se usa el conflicto de hombre contra sociedad como el catalizador del conflicto de hombre contra sí mismo. Dentro de este tipo de películas más centradas en la internalidad del personaje, tenemos también a Black Swan y a Fight Club. En ambas hay elementos de otros tipos de conflicto, pero siempre para acompañar y externalizar el conflicto interno, que es el foco de la narrativa. En el caso de Fight Club, tomándose el conflicto de hombre contra sí mismo de la forma más literal y externa posible, pero siendo tan importante en la historia como en las otras. Luego tenemos a Rocky, donde se usa la pelea contra Apolo y, por lo mismo, el conflicto de hombre contra hombre como el clímax del conflicto de hombre contra sí mismo, representado en la continua lucha interna de Rocky, quien pese a su exterior alegre y en apariencia despreocupado, siente que no es suficiente y que no tiene valor. Es por eso que cuando recibe la oportunidad de luchar contra el campeón del mundo, decide darlo todo por una vez en su vida. Esto para demostrarse a sí mismo que lo es y que lo tiene. Al aguantar 15 asaltos contra Apolo, Rocky no solo prueba a todos los que lo subestimaron de lo que es capaz, más importante aún, se lo prueba a sí mismo. Es por eso que no le importa perder la
pelea contra Apolo, ya que al dar su máximo esfuerzo ganó la más importante de las dos, la pelea contra sí mismo. Y como te habrás dado cuenta con este último ejemplo, donde el conflicto externo parece casi tan importante como el interno, solo para revelarse al final que lo es un poco menos, más que dos formas de uso del conflicto de hombre contra sí mismo, lo que existe es una sola formada por un espectro de distintas graduaciones. Lo único que cambia es qué tanto el conflicto interno está en servicio del externo o qué tanto está el conflicto externo en servicio del interno. Ahora que nos acercamos al final de los 7 conflictos narrativos, es importante mencionar que justo como se usa el conflicto de hombre contra sí mismo con los otros conflictos, también es muy común que se usen varios tipos de conflictos narrativos dentro de una misma historia. Esto usualmente toma la forma de un conflicto externo principal como trama central, unido al conflicto interno de hombre contra sí mismo, y de uno o varios de los 6 conflictos externos en forma de subtramas que acompañan a la trama principal, aunque puede existir en otras variantes, como por ejemplo 2 tramas principales de un conflicto externo e interno que se unen para el clímax. En El Señor de los Anillos tienes el conflicto de hombre contra sí mismo, con Frodo peleando contra su creciente deseo de conservar el anillo gracias a su corrupción, pero también tienes conflictos de hombre contra naturaleza durante casi toda su travesía cada vez que los personajes enfrentan frío, hambre y fatiga, de hombre contra destino, ya que Frodo tiene que luchar contra un objeto de maldad absoluta que corrompe a todos los que lo tocan, y de hombre contra lo sobrenatural, al verse acechados una y otra vez por orcos y toda clase de criaturas sobrenaturales. Si quieres aprender sobre los otros 6 tipos de conflicto, puedes encontrarlos en los episodios anteriores. También me gustaría recordarte que los protagonistas no son los únicos que pueden expresar el conflicto de hombre contra sí mismo, puesto que muchos de los mejores personajes secundarios y terciarios cuentan con su propio conflicto interno, esto con el fin de hacerlos más tridimensionales y darle un mayor sentido de realismo a la historia, pudiendo verse representado en forma de una subtrama que se va intercalando junto con la trama principal, o incluso en una diminuta escena de alguien luchando contra algún impulso y cediendo ante este o conquistándolo, lo cual nos lleva al final, tanto del episodio como del conflicto de hombre contra sí mismo, puesto que este conflicto concluye siempre cuando el personaje pierde la pelea interna, cediendo ante su naturaleza, sus dudas, miedos o impulsos, lo cual casi siempre implica un final trágico, o cuando consigue vencer, que casi siempre es un final positivo para el personaje. En cualquiera de los dos casos, la conclusión del conflicto interno siempre tiene que ser expresado de forma externa, esto para que la audiencia pueda darse cuenta de lo sucedido, también para dejar claro cómo impacta el resultado en la narrativa. ¿Trajo consecuencias positivas? ¿Negativas? En el caso de Rocky, es cuando le dice a Adrian que la ama y ella le corresponde. En Fight Club, cuando el narrador toma la mano de Marla mientras ven los edificios derrumbarse. Y en Una Aventura Extraordinaria, cuando Pi es rescatado en la playa al ver que el tigre se va porque ya no lo necesita. Con esto terminamos los 7 tipos de conflictos narrativos, aunque eso no significa que hayamos terminado con la temporada, puesto que aún quedan 5 episodios más, por lo que nos vemos el próximo domingo con otro tema que me emociona compartirte, uno que no solo te dará una perspectiva distinta sobre los tipos de historias que existen, sino que además se complementa bastante bien con los 7 tipos de conflicto. ¿Cuál es tu película favorita con el conflicto de hombre contra sí mismo? ¿Y en cuál crees que hicieron un buen trabajo representando el conflicto interno? ¿En cuál no? La mía es Una Aventura Extraordinaria otra vez, la cual es tanto una historia de hombre contra sí mismo como una de hombre contra la naturaleza. Me gusta no solo porque está llena de simbolismos y se presta a distintas interpretaciones, sino porque se externaliza el conflicto interno del protagonista de una forma que me pareció fresca e interesante. Me encantan esas historias que entre más ves, más cosas le sacas. Si este episodio te gustó y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya subí todos los episodios para que los veas sin anuncios por, literalmente, el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. Los episodios están programados para publicarse uno por semana, solo que allá podrás verlos cada jueves en lugar de cada domingo. También, para el siguiente tier, iré poniendo todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otro episodio de Fantasy Box.